Buenas noches, ¿me escuchan bien? Hola, profe, sí, se lo escucha bien. Bien, buenísimo. ¿Cómo están? Tanto tiempo. La semana pasada, disculpen, no me pude conectar ni avisar tampoco que no me iba a poder conectar. Tuvimos un día complicado los dos con José, pero bien. Tenemos fecha para parcial, pero esto es así. Hoy es 5. La semana que viene ya empieza el receso, o hay semana de examen. La cuestión es que, según mis cálculos, tenemos la clase que viene y después volvemos a tener el 9 de agosto, corríjame si me equivoco. Eh, y después el 16 es feriado, así que vamos a dedicarle 4 clases, de las cuales vamos a tener como un mes y medio para estas 4 clases, de la unidad 3 de la estructura de control iterativa, que es la que vamos a arrancar hoy, y el parcial está proyectado para el 6 de septiembre. Parece que es muy lejos, pero en realidad son 4 clases y el parcial. Y después de ese parcial, el lunes siguiente, que sería el 13 de septiembre, clase de consulta para recuperar, y el 20 de septiembre ya está el recuperatorio. Después tenemos la unidad 4 que son funciones, y la unidad 5 y después se viene el parcial de esas dos unidades, que sería el 15 de noviembre. El ¿Cuándo es el 22 de noviembre. Sí, perdón. ¿Alguien habló? Sí, yo le preguntaba cuándo es el parcial. Recién me conecté y lo escuché diciendo. El 6 de septiembre es el primer parcial, que van a entrar las dos unidades, la unidad 2 y la unidad 3. Con el tema que vamos a empezar hoy, cerraríamos la unidad 3, entonces parcial sería la unidad 2 y la unidad 3, que son fáciles, que es la de programación, ¿no? Programaciones, variables, operadores y demás, la guía, son las guías de práctica, la guía 2 y la guía 3. Si no me equivoco, lo voy a verificar ahora cómo se llama. La guía de ejercicio de la estructura selectiva y la estructura iterativa que vamos a ver ahora. Y la otra guía es la número 1, perdón, la guía número 1 de ejercicios. Sí, la guía número 1, la 2 y la 3. Bien, entonces vamos a arrancar viendo. ¿Alguien tiene algo, quiere comentar algo, quiere decir algo? ¿O arrancamos directamente? No, nada. Vamos a arrancar a ver la estructura de control iterativa. Todo esto está subido a la plataforma, lo actualicé en estos días. El campus está dentro de lo que sería el tema de estructura de control. Lo nuevo es estructura de control iterativa. Hay una guía y la resolución de toda la guía. Entonces, para estudiar para el parcial, tienen todo ahí, digamos. Si quieren ir por otro lado, bueno, perfecto, pero más o menos los parciales siempre tienen una relación con los ejercicios que damos en la guía. Así que si dominan eso, es muy, muy, muy probable que les vaya bien. Bueno, dicho esto, voy a buscar la presentación para arrancar con el tema. Bueno, denme un segundo que voy a buscar agua.
Me preguntan por las clases grabadas, la compañera Julieta. Voy a ver si hay alguna grabada. No sé si la estamos grabando, no sé si eso es una opción que hay que activar o está activada por defecto, ¿ustedes saben? Hay una opción, profe, al lado de compartir pantalla que dice grabar. Ok, ahora vamos a empezar a grabar esto. Nos grabamos en la Recording nube in y ¿a dónde irá a progress. parar? Bueno, después vemos. Bien. Es que preguntaba más que nada, profe, porque creo que era el otro profesor, Mm. estaba grabando las clases donde nos explicaba y quería saber si ya tienen el link de esas, Le vamos a de las preguntar a José anteriores. entonces. Claro, vamos a preguntar a José si tiene las clases. Ahora le mando un correo y le digo que lo último lo publique en el campus a las clases. Yo estoy grabando esta, que puede ser muy útil porque es clase tema nuevo. Están viendo entonces mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Bueno, como habíamos hablado al inicio de esta unidad, que son las estructuras de control son tres y son como que sería la columna vertebral de cualquier programa, ¿no? Un programa de alguna manera se ordena a través de las estructuras de control. Sin eso no tendría forma un programa. Em, un segundito que estoy acá. Bien. Entonces, ya vieron lo que era la secuencial y la básica. La estructura secuencial es algo muy, o sea, es como respirar prácticamente, es que se haga una acción o una sentencia después de otra, una después de otra en secuencia. Después está la selectiva, que era el if, que lo que nos decía era que si se cumplía una condición, hacía una cosa, y si no se cumplía, hacía otra. Había forma de anidar los if, hacer if, el else, estaba if, else, y también estaba el if y el else if, y el else if si hacía falta, y un else de fondo. O podía estar solamente el if, que decía, si se cumple tal condición, hace esto, y si no se cumple, no se hace nada y se continúa. Y ahora vamos a ver lo que es la iterativa. Son tres las estructuras de control, siempre es una pregunta de examen. ¿Cuáles son las estructuras de control? Son tres, la selectiva y la iterativa. Y esta estructura de control lo que hace es ejecutar una determinada cantidad de veces el mismo bloque. Un bloque está determinado por llaves. ¿Recuerdan las llaves? Un bloque está determinado por llaves. Ejecutar una determinada cantidad de veces un mismo conjunto de sentencias. Eso es lo que haría una estructura de control iterativa. Imagínense, por ejemplo, mm, así como a grandes rasgos, yo tengo un grupo en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Tengo un grupo de difusión. Entonces le voy a mandar un mensaje a todos esos usuarios que están en el grupo de difusión. Más allá de cómo se haga, la lógica sería esta, o sea, obtener todos los usuarios de ese grupo, todos los destinatarios. Serán 20, serán 30, serán 100. Y para cada uno de esos, enviarle un mensaje, el mensaje que yo quiero mandar. Bueno, ahí se hace una estructura de control iterativa, donde se va, de alguna manera, obteniendo, esto estaría en una estructura de datos que lo vamos a ver después, pero más o menos se van a imaginar, es un vector, supónganse que tiene 100 usuarios o 98 usuarios nuestra lista de difusión, eso se guarda, se mete en una estructura de control y se empieza a recorrer, es decir, dame el primero, mandale este mensaje, dame el segundo, mandale este mensaje. Toda esa lógica es la misma,
el envío del mensaje es lo mismo, lo cambia el destinatario. Entonces, todo eso es una iteración que se hace. Se ejecuta la misma sentencia para distintos destinatarios, pero en definitiva lo que se hace es lo mismo. Entonces, en ese caso aplica una estructura de control iterativa. Y ahora vamos a ver cuáles son y cuál es su sintaxis, para qué sirve cada una. ¿Cuándo es mejor usar una que la otra? Y vamos a empezar con el while. El while, esta sentencia while, ya vemos lo que es la secuencia, la selección con el if, y el while lo tienen, no lo voy a decir todos porque hay algunos paradigmas de programación que son diferentes, pero lo tienen todos los programas, de todos los lenguajes de programación estructurados, semiestructurados o similares a lo que estamos viendo, lo tienen. De la misma manera, while, esa palabra while está en prácticamente todos los lenguajes. Lo que puede cambiar es que en vez de ser llave sea una flecha o cosa por el estilo, o que tenga otra palabra, do o cosa por el estilo, pero while está. Y el while es hacer mientras. O sea, el while es mientras. Si tuviese el lenguaje, si tuviese dicho en castellano, sería mientras pasa tal cosa, que se haga todo lo que sigue. Y acá yo les hablaba de que se ejecuta un bloque de sentencias que está delimitado por llaves. En C++, así como en Java, en PHP y en un montón de lenguajes, los bloques están definidos por llaves. Dentro de un mismo programa puede haber un montón de bloques. Bien, si hay un if y el if dice si se cumple tal condición, hace tal cosa. Y toda esa tal cosa está definida dentro de un bloque y ese bloque está delimitado por llaves. Las llaves tienen una importancia crucial también en la sintaxis del lenguaje. Por eso entonces esto se leería así. Mientras se cumple la expresión, esto que está acá, entre paréntesis, que dice expresión, es una expresión booleana, que sería que es un verdadero o falso. Se evalúa esa expresión y como resultado va a dar verdadero o falso. Entonces, mientras eso sea verdadero, se ejecutan todas las sentencias que están entre llaves. Básicamente, eso es el while. Esa es la primera estructura iterativa que vamos a ver. Es simple, pero poderosa. Donde puede llegar a radicar la complejidad es en la expresión que se está evaluando, ¿no? Ahora vamos a ver algún ejemplo seguramente. Bueno, acá esta es la sentencia do while, pero no la vamos a ver para no confundirnos. Nos quedamos con el while solamente. Esto es una pequeña variación del while, pero la lógica sería la misma. Vamos a pasar al for. While, el while o while do, pero en definitiva sería el while, es una estructura de control iterativa. Y el for también. Entonces, esta sentencia tiene tres componentes. Así como en el while teníamos una sola componente, que era la expresión booleana que se evaluaba, entonces mientras eso que se evalúa es verdadero, se ejecuta todo lo que está dentro del bloque. Lo que tiene que pasar es que en algún momento la condición del while tiene que cambiar, porque si no eso se queda colgado en un bucle infinito y tenemos que apagar la computadora o cerrar el programa. Es muy probable que o se modifica por alguna condición externa, volviendo al while, o esta expresión se modifica por alguna condición externa, no sé, alguna temperatura que haya cambiado o algo por el estilo, o adentro del bloque de sentencias se modifica también alguna variable que repercute en el resultado de la expresión que se está evaluando en el while. Eso es lo que quería decir de while, a diferencia del for, por lo menos en su fundamento, ¿no? También se puede simular un comportamiento en el for, pero ya estaríamos haciendo una especie de antipatrón. Entonces, ¿qué es el for? Es una estructura también de repetición, pero esta tiene tres componentes. Esto lo tienen que tener muy en claro porque esto es el ABC del for y es una estructura muy usada y es tanto o más usada que el while. Entonces hay que conocerla muy bien.
El for empieza con la palabra reservada for. Ustedes cuando escriban for en el IDE se les va a marcar con negrita. Y tiene el componente de inicialización, también se evalúa una condición para ver si hay que continuar, y un incremento. Y se ejecutan todas las sentencias que están entre bloques. Ya vamos a ver qué significa cada cosa. Esto es también, por ejemplo, como yo le daba el ejemplo hoy que se me había ocurrido ahora sobre la marcha de lo que sería la lista de difusión de WhatsApp. Supónganse que tenemos 100 destinatarios, de antemano ya sabemos que son 100, entonces yo voy a ir recorriendo todos esos destinatarios del 1 al 100 o del 0 al 99, depende cómo sea, y para eso va un for, seguramente. Ahora vamos a ver en qué consiste cada cosa. Bueno, acuérdense que el for tiene tres componentes: inicialización, condición e incremento. Y acá nos dice que es cada cosa, ¿no? Inicialización fija el valor inicial de la variable que va a utilizarse como contador de iteraciones. Ahora, esto ya nos dice que vamos a tener un contador de iteraciones, cosa que no teníamos en el while. Acá sí. Por ejemplo, bueno, ahí usa un ejemplo de una variable x que empieza en 0. X va a arrancar en 0 al inicio del bucle. Todo lo que es una iteración se lo llama bucle. Es algo que vuelve. Es un bucle. La condición, entonces dice que justo antes de cada iteración se comprobará que la condición que está definida ahí se cumple para poder seguir para poder ejecutar todas las sentencias. Si esa condición que estaba definida acá, en el medio, o sea, inicialización, inicializamos un contador. Se va a contar la cantidad de veces que se ejecuta el bucle que está definido entre llaves. La condición que va a verificar si tenemos que ejecutar el bucle o no. Y un incremento que va a modificar el valor de la variable que se inicializó al principio. Que es el incremento, que es el incremento de la variable usada como contador. Luego, entonces esto es así. Se verifica la condición. Perdón, se inicializa el contador por única vez y se verifica la condición. La condición se cumple, se ejecuta el bucle y al final se ejecuta el incremento que nosotros determinamos. Se verifica la condición, si la condición no existe, se ejecuta todo el bucle y al final se ejecuta el incremento que nosotros determinamos y se evalúa la condición. Esa sería, en un for se hacen un montón de cosas. Lo hace solo, nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros tenemos que inicializar un contador, definir una condición y definir un incremento. Bueno, esto es lo que yo le comentaba recién. Cuando un programa llega a una sentencia for, se ejecuta primero la inicialización y se comprueba la condición. Si la condición es cierta, se ejecutan todas las sentencias. Y después, al final, cuando ya termina de ejecutar todo ese bloque, se ejecuta el incremento que nosotros le definimos y se evalúa la condición. Así hasta que la condición sea falsa, y entonces en algún momento tiene que terminar el bucle, si no pasa lo mismo que no pasaba con el while. Si estas condiciones no son falsos en algún momento, queda colgado en un bucle infinito. Bueno, cortito la intro. Pero entonces ahora vamos directamente a hacer unos ejemplos de la guía. Todo esto que vamos a hacer está en la resolución, pero ahora primero voy a abrir una guía. Ustedes podrían hacer lo mismo, la descargan y la abren. Lo encuentro. ¿Ahí tiene alguna duda? Ahora cuando lo veamos en la práctica se va a hacer más llevadero.
Quiero compartir la pantalla completa para que lo podamos. ¿Tienen a mano la guía de la iteración? Sí, Vamos a empezar con el ejercicio número 1. Yo ya estoy acá viendo la solución. No hay que hacer trampa, vamos directamente a ver la guía. Bien. Bueno, dice, a ver qué opina. El ejercicio 1 dice, leer por pantalla un número hasta que el número ingresado sea mayor a 10. O sea que cuando el número ingresado es mayor a 10, no hay que leer más nada, ¿no? Y dice, al final, imprimir el número ingresado. ¿Se acuerdan que podríamos usar acá? Yo no les comenté, me parece que no estaba en la presentación. El while son dos estructuras que tienen una diferencia. Se podría hacer lo mismo con las dos, pero por ejemplo, el for está pensado para cuando uno de antemano sabe la cantidad de veces que tienen que ejecutar algo. Por ejemplo, tengo que hacer, no sé, 100 veces, mandar 100 mensajes. Mandar 100 mensajes, yo ya sé que tengo que ir, en mi contador puede empezar, como le decía, puede empezar en 0 o en 1, pero suponerse va de 0 a 99 y en cada iteración tengo que mandar un mensaje, como sea, de algún lado lo obtengo, después me fijo a quién se lo mando, pero tengo que mandar 100 mensajes. Ya sé que son 100 iteraciones que tengo que hacer. El for naturalmente aplica para eso por la naturaleza del for. Eso también se podría hacer con while, pero como que con for sale más fácil. Y el while, la estructura de control, las iteraciones a través de un while se ejecutan cuando nosotros no sabemos cuándo la condición del while va a cambiar de estado, de ser verdadero a ser falso. No sabemos eso, es incierto. Entonces, en ese caso, se usa un while. Por ejemplo, nosotros estamos controlando la temperatura de un recinto, de un invernadero, de una habitación o lo que sea, con un termostato queremos mantener la temperatura. De antemano no vamos a saber, qué sé yo, le decimos, bueno, vamos a estar diciendo la temperatura hasta que la temperatura sea menor a 20. Listo. Si la temperatura es menor a 20, dormimos el sistema. No sabemos cuántas veces tenemos que leer la temperatura para que se cumpla esa condición. Eso no lo sabemos. Entonces, en ese caso podría ir un while tranquilamente porque decir, bueno, hace esto mientras sea menor a 20. Yo no sé cuándo va a pasar a ser, capaz que nunca pasa a ser 20, o capaz que pasa un año y recién es mayor a 20. Esa es la diferencia entre un while y un for. Entonces, habiendo aclarado eso, dice leer por pantalla un número hasta que el número ingresado sea mayor a 10. ¿Qué estructura le parece que va acá? Bueno, yo no sé si me están escuchando, pero creo que sí. Sí, ¿Me profe, se escuchás? escucha. Ah, bueno, bueno. No, acá no sabemos cuántas veces va a ingresar un número. Sabemos que tienen que ingresar un número hasta que sea mayor a 10, pero no sabemos cuántas veces lo va a ingresar. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es un while. Hay que encontrar cuál va a ser la condición de corte, se llama. Vamos a ver. Ahora voy a hacer. Acá. ¿Ven la pantalla? sí, Sí, sí. profe. Bueno, entonces vamos a cargar un número entero, pero no. Defino la variable, la lógica siempre es esto, o sea, cuando vamos a empezar con un programa tenemos que saber cuáles son las variables que vamos a utilizar, porque todo lo que vaya sucediendo tiene que guardarse en algún lado, si no definimos variables, no la vamos a poder guardar en ningún lugar. Entonces, definimos la variable. Le decimos a
que mandamos un mensaje. Ingreso un número. Lo mandamos a la variable número. Entonces acá viene la parte linda. Entonces tenemos que decir, acá, ustedes vean que esto yo le pongo enter y ya me lo reconoce como palabra reservada. Yo no podría tener ninguna variable ni nada por el estilo que se llame while, porque es una palabra que usa el lenguaje. El lenguaje C, ¿no? Entonces acá lo que yo tengo que ver, según lo que dice esto, que lo tiene, que tengo que ingresar el número hasta que sea mayor. O sea que cuando es mayor a 10, tengo que cortar. O sea que tengo que ingresar un número mientras sea menor a 10. Menor o igual. Porque si es mayor, ya tengo que cortar. Ahí es donde hay que entender las condiciones. Porque yo tengo que ejecutarlo mientras sea, tengo que seguir cargando números mientras sea menor o igual a 10. Si es mayor a 10, corto. Porque eso me dice el enunciado. Entonces podemos decir, mientras el número sea menor o igual a 10, voy a seguir ingresando números. Ingrese otro número, lo vamos a poner acá. Y lo vamos a guardar de vuelta en la variable número. Entonces esto es así. Acá, estructura de control secuencial. Secuencia, secuencia, secuencia. Defino la variable, muestro un mensaje. Lo que se escribe en la pantalla va a parar a la variable número. While, estructura de control. Mientras número sea menor o igual a 10, se ejecuta todo lo que está dentro de las llaves que ahí se ponen en rojito. Y adentro de esa llave tengo otro mensaje, ingrese otro número y se guarda en la variable número. O sea, se pisa lo que antes tenía la variable y ahora se pisa con el nuevo que le pusimos. ¿Y qué pasa? Listo, no hay nada más. Entonces vuelve otra vez a evaluar esta condición. Entonces, depende del número que hayamos ingresado, va a evaluar esto. Si esto sigue cumpliéndose, viene acá. Me pide que ingrese otro número y voy. Y así, tan, hasta que el número que yo haya ingresado sea 11 o más. Entonces, vamos a ejecutarlo. A ver qué pasa. Dígame si ven la pantalla ahora de la ejecución. ¿Ven la pantalla negra? Sí. Sí, ¿Ven que dice un mensaje ingrese un número? ¿Lo ven bien? sí. ¿Qué número podemos ingresar? 9. Bueno, vamos a ingresar el 1. ¿Qué pasaría si yo ingreso 1? Va a decir que volvamos a ingresar otro número. Perfecto. ¿Y si yo pongo 3? También. Vamos a estar acá adentro de este bucle. Vaya uno a saber cuándo, hasta que me digne a poner algo que haga que esta condición sea falso. ¿Cuál es la condición para que esto sea falso? Que sea mayor a 10. Que sea mayor a 10. Entonces, como dijimos, yo le pongo 10 y me sigue pidiendo, porque ahí la condición es que sea menor o igual a 10. Mientras sea menor o igual a 10, vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá adentro, no vamos a salir más. Pues yo le pongo 11 y termino el programa. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, profe. Pero acá hay algo que nos está faltando, porque el ejercicio nos pedía que al final tenemos que imprimir el número ingresado. Es bastante simple porque ponemos acá el número ingresado es número. Lo ejecutamos y pongo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y ahí se escribe. O sea, la variable número siempre va a guardar la última asignación que tuvo, ¿no? Todo lo demás que pasó quedó en la historia.
Si el número en algún momento valió 7, después eso que tenía el número pasa a ser 8 y el 7 se quedó en la historia. Nunca más vamos a poder recuperar ese 7 porque ya se pisó con el valor 8. Bueno, este sería el ejercicio número 1. Todos estos, menos el 1, están todos hechos en la resolución. Vamos a hacer el 2, que tiene un contador agregado, y después vamos a hacer algún ejercicio del for. Vamos a arrancar con el ejercicio 2. Empezamos de vuelta. Y el 2 dice que hay que ingresar por pantalla un número hasta que sea igual a 2017. O sea que, ¿cuál sería la condición del while? Primero, vamos a definir las variables que vamos a usar. ¿Qué variables se le ocurre a usted que tenemos que usar? Bueno, vamos a hacer otra variable del número llamado número, y le ponemos ingrese un número, y lo guardamos en la variable. De vuelta por el while, y acá la condición sería que número tenga que ser distinto a 2017, porque ahí nos dice que ingresemos hasta que el número sea igual a 2017. O sea que cuando es igual a 2017 hay que dejar de ingresar números. Así que mientras sea distinto seguimos ingresando números. Y acá copio lo mismo acá. Igual al anterior, nada más que cambia la condición solamente. Pero acá hay otra cosa más que el otro no tenía, que hay que imprimir la cantidad de intentos. ¿Ok? La cantidad de intentos, yo podría preguntarles qué se les ocurre. Algunos lo estará pensando, otros capaz que ni me están escuchando, pero la cantidad de intentos se va a guardar en una variable, porque esto es variables. Las variables son como si fuese el agua de la vida. Sin variables no tenemos nada. Entonces, esto va a guardarse en una variable que le vamos a poner el nombre que se nos antoja. Y yo le voy a poner un nombre que se llama intento. Y a intentos, lo voy a inicializar en 1. O sea que como mínimo vamos a tener siempre un intento que va a ser el primero, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si el primer número que yo ingresé es distinto de 2017, bueno, entro acá. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que incrementar el número de intentos. Si yo hago esto, variable, nombre de variable más, lo que hace esto es una abreviación y lo que hace es incrementar en 1 el valor que tiene esta variable. Entonces, si la variable de intentos tenía asignado un 1, esta sentencia lo que hace es incrementar en 1 eso, o sea que ahora sería 2. Y así sucesivamente. Esto es lo mismo que hacer esto. Es una forma abreviada de hacer lo mismo para restarle un valor. Eso le resta un valor, en 1, le resta un 1 a la variable. Este le suma un 1. Entonces, cada vez que vengamos por acá, vamos a incrementar ese contador. Y cuando salimos, cuando termina ese bucle, imprimimos la cantidad de intentos. Lo ejecutamos. Y nos pide que ingrese un número, ingresamos un número, ingresamos un número, ingresamos un número. Y ingresamos 2017. ¿Qué es lo que va a dar como resultado esto? ¿Alguien lo ve? Si yo pongo ahora 2017, ¿qué va a imprimir por pantalla? 5.
que ingrese otro número. No va a pedir otro número porque ya la condición esa no se va a cumplir más, porque el número ahora va a ser 2017. Entonces, número, todo esto, uy, toda esta condición va a dar falso, porque el número no va a ser distinto a 2017, sino que es igual. Entonces, esa verificación es falso, por lo que no va a entrar a hacer nada de lo que está acá adentro y va a venir acá. Y yo acá me olvidé de poner justamente. Bueno, acá sale y va, la cantidad de intentos fue, y me olvidé de poner cuántos fueron. Así que ahora lo vamos a ejecutar de vuelta. Vamos a poner. Y de vuelta. Ahora sí va a imprimir la cantidad de intentos fue 5. Porque acá voy incrementando. Por cada vez que se ejecuta esta sentencia, luego incremento en 1 el contador, que inicialmente era 1. Entonces el contador acá pasaría a ser 2, en esta pasa a ser 3, en esta pasa a ser 4, en esta pasa a ser 5. Y acá ya directamente no entra, porque sale, no se ejecuta nada de lo que está dentro, y salimos con 5. ¿Se entendió? Sí, profe. Básicamente es esto. Siempre iniciamos en 1, ¿no? La variable de intentos. No puede ser en 0. O depende de la Si fuese condición. en cero, por ejemplo, si fuese en 0, vamos a ver esta condición, por ejemplo. Los extremos siempre son un tema a tener en cuenta. El 0 es un extremo y el 1 también. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 2017 acá? Es una cuestión semántica también, ¿no? Una cuestión de decir, bueno, yo puse 2017. ¿Esto cuenta como intento o no cuenta como intento? Ah, no lo cuento. Si vos ponés 0, esto no lo cuenta como intento. Pero como está iniciado en 1, siempre al menos un intento vas a tener. Al Claro, menos ahí se uno, entiende. que sería el primero. Y ahí dice que la cantidad fue 1 porque esa fue la combinación que hicimos. Si yo pusiese acá un 0 y el primer número que yo meto, 2017, acá no entra nunca y me va a decir que la cantidad de intentos fue 0. Pero es una cuestión semántica. No digo que una sea la correcta y la otra no. Esto ya tiene que ver con el enunciado en sí, por eso tiene una cuestión semántica. Sintácticamente, esto está correcto, y la semántica es lo que le da el significado a la ejecución del programa. Esa pregunta que vos hiciste, y puede ser en este caso es algo muy sencillo, pero en la vida real te puede llevar a establecer alguna reunión con el cliente, por así decirlo, que necesita la solución. Te puede llegar a generar una duda, decir, ¿cuenta como intento en la primera vez o no cuenta como intento en la primera vez? Esto puede llegar a ser motivo de que alguien lo tiene que aclarar. Y entonces yo te digo, no, el primero no cuenta como intento. Entonces, si vos pones 2017, listo, no hubo ningún intento. Porque los intentos se consideran cuando seguís, continuás, qué sé yo. Cada uno puede tener su mambo. Pero bueno, es importante la observación. Podría ser cualquiera de los dos. En este caso no especifica. Así que pueden consultarlo. Si aparece algo así que a ustedes les genere la duda, consúltenlo y ahí les diremos. Si no está en el enunciado, y uno puede hacer asumir ciertas cosas, que puede ser que sea una correcta o no, pero lo correcto sería consultarlo. El otro ejercicio, bueno, ya hicimos el 1 y el 2, que eran de while.
El tercero se los dejo, igual está resuelto, ya está subido todo, pero como siempre les digo, la idea de la solución que les subo es que ustedes lo transcriban, lo piensen, lo entiendan, lo cambien, lo hagan. Lo que está subido en las soluciones funciona, lo hice, lo probé, funciona. Pero la idea es que, bueno, que ustedes le den un poquitito de vuelta. Y acá dice imprimir por pantalla la progresión numérica del 1 al 100. Progresión numérica es ir contando de 1 a 100, nada más, no hay nada raro. Entonces, esto por lo que hablamos hoy, ya un while, lo podemos hacer con un while, pero el que cae acá, que aplica perfectamente, es un for, porque ya sabemos cuántas veces lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer del 1 al 100, o del 0 al 99. En este caso sería lo mismo, pero dice que hay que ir del 1 al 100. O sea que del 0 al 99 no es lo mismo, hay que ir del 1 al 100 porque ahí lo pide exactamente. Así que ahora lo vamos a hacer. Y como en el for, ya mismo se puede ahí mismo definir el contador e inicializar, no, perdón, lo inicializamos en 1, sería inicialización del contador, condición para que se ejecute el bucle y el incremento o la modificación del contador. Entonces, esto sería, inicializo x en 1. La condición para ejecutar el bucle es que x sea menor o igual a 100. Y al final de la ejecución de cada bucle, tiene que incrementar, en este caso va a incrementar en 1 porque no nos dice nada. Si nos diría que tiene que ir de 2 en 2, bueno, tendríamos que sumarle 2. O si tiene que ir de 3 en 3, le tendríamos que ir sumando 3, que lo vamos a hacer igual. Entonces ahora lo único que nos pide es que imprimamos la progresión numérica, así que vamos a imprimir el valor de x, pero le vamos a agregar una coma o algo para que podamos entender. Entonces ahora me va a imprimir 1,2, 3, 4, 5 hasta el 100. Y cuando lo ejecutemos, prácticamente lo vamos a ver ya impreso, porque va tan rápido que no va a andar imprimiendo 1, después 2, ya lo hace de un solo saque. Es el valor de x en el primer bucle, es el valor de x en el segundo bucle, es el valor de x en el tercer bucle. Y ahora yo, por ejemplo, si lo quiero ir incrementando en vez de a1, lo incremento de a2, me va a imprimir 1, 3, 5, 7. Un amigo lenteja la compu. Epa, nunca lo incrementó. Mira. Parece que no le gusta esto. Bueno, tengo tarea para la casa, a ver por qué no lo está incrementando el valor de x. Si ustedes lo ven, x siempre vale 1. Entonces no me está funcionando esta función. Tengo que ver por qué no anda, pero es algo que tendría que funcionar. ¿Qué pasa si yo le pongo acá x más 1? Ah, mira. Bueno, por ahora el incremento se pone así. Para la próxima le tengo la solución. Volvemos al inicio. Era esto. La progresión numérica es esto. Inicializamos el contador, establecemos la condición y el incremento al final. Al final de la ejecución de cada bucle, digamos, ¿no? Muy simple. Esto es muy simple. Y ahora vamos a hacer el ejercicio 6 y el 7 se lo dejo a ustedes. El 6 lo que tiene es una combinación de todas las estructuras, ¿no? Dice que hay que leer un número por pantalla y si es menor a 10, imprime la cuenta progresiva desde el número ingresado hasta 10
Y si es menor a 20, imprime la cuenta progresiva desde el valor ingresado hasta 20, y si no, muestra un mensaje. Entonces, si acá dice que hay que leer un número, y si cumple tal condición, hace tal cosa, y ahí tenemos una estructura de control selectiva, que es el if, que nos dice, si pasa tal cosa, hace esto. Si no, si no, si pasa tal cosa, hace esto otro, y si no, hace esto. Eso es el if. Si pasa esto, hace esto. Si no, hace esto otro. Y si no, hace. ¿Cuál es el if? Bueno, siempre hay que leer un número por pantalla, así que vamos a definir la variable. Y entonces lo tenemos que asignar a número. Esto, les recuerdo por las dudas si no se acuerdan, esto lo que hace es, cuando nosotros, el SEAUN solo muestra un mensaje por pantalla, no hace nada más. Es como que nosotros pongamos hola, escribamos hola en la pantalla, no hace nada más. Y el SEIN lo que hace es dejarnos un cursor en la pantalla hasta que nosotros apretemos Enter. Cuando nosotros apretamos Enter, lo que hace el SEIN es tomar lo que estaba en la pantalla y lo manda a la variable que nosotros le definamos. Por eso todo lo que nosotros cuando apretamos Enter, cuando está el cursor titilando es porque está el SEIN en ejecución. Cuando le damos Enter, se desenlaza toda esa asignación que yo le contaba. Entonces, lo que decía esto era, si es menor a 10, hay que imprimir una cuenta progresiva desde lo que ingresamos hasta 10. Entonces acá, si número es menor a 10, la cuenta progresiva que hicimos hoy, no tenemos que crear ningún contador ni nada, porque ya lo tenemos, que se llama número, porque tenemos que ir desde número, desde lo que nosotros ingresamos, que en eso sería número, porque dice, desde el valor ingresado, arrancamos de ahí, no tenemos que inicializar. Podríamos inicializar otra variable, pero no tendría mucho sentido. Pero bueno, si quieren seguir podemos inicializar X, lo inicializamos con número. O sea, X va a valer lo mismo que vale número. Y tenemos que ir hasta 10. Entonces, mientras este sea menor o igual a 10, y lo tenemos que imprimir por la pantalla. Y le ponemos una coma. Y ahí nos estaría imprimiendo la cuenta progresiva desde el número que ingresamos hasta 10, que es lo que nos pide. Ahora, si no es menor a 10, tenemos que preguntar si es menor a 20. Entonces, por lo que dice el enunciado. Si es menor a 20, tenemos que hacer lo mismo, pero en vez de ir hasta 10, vamos hasta 20. Yo copio y pego porque ya lo mismo. Y me estaba faltando esto. Fíjense cómo les ayuda el IDEA a ver que todas las llaves tienen que abrir y cerrar. No puede decir que hay alguna llave sin cerrar, no va a compilar. Y entonces, si no es ni menor a 10 ni menor a 20, hay que mostrar el mensaje que dice lo que dice ahí. Puedo copiar esto y lo pongo. Lo ejecutamos, a ver qué pasa. No compila porque me mandé alguna macana. Me faltó acá una llave. Y acá también me faltó. Entonces, si yo pongo 5, ¿qué pasa?
se termina la clase. Bien, pongo 5, va a ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque se ejecutó esto. Ahora, si yo pongo 15, va a ser 15, 16, 17, 18, 19, 20. Porque se ejecutó esto. Y si yo pongo 21, así que el valor es mayor o igual. A ver. Eso es todo. Esto es todo lo que sería estructura de control bien simple, bien simple, resumido en lo que sería for y while. Los 7 guías del ejercicio, vamos a dedicarle clases a esto. Si veo que vienen rápido, vamos a adelantar el parcial. Porque bueno, tenemos esta clase del 5 de julio, la próxima del 9 de agosto, y después pasa que tenemos feriados en el medio, pero podríamos pasarlo en vez del 6 de septiembre al 30 de agosto. Vamos a ir viendo cómo venimos, para no perder tiempo, porque así después nos queda tiempo al final de la materia para agregar recuperatorios si hace falta, si no vamos a andar muy justo. Entonces podríamos, en el caso que lo convengamos entre todos, adelantarlo al 30 de agosto, porque no es otra cosa. No es otra cosa que esto es lo más complicado, y la verdad que es bien simple, por lo menos los ejercicios que se plantean. Así que lo iremos bien. Hasta acá llegó la clase de hoy, y que al menos que alguien tenga alguna consulta. Fuimos muy rápido. Capaz No. que no entendieron nada. No, pero se entendió. Se entendió, profe. Bueno, genial entonces. Genial, porque es esto, no mucho más. Siempre tienen ahí en el campus tienen todo lo que vemos. No hay mucho más. Y de eso se trata. Vamos a pensar. No nos queda tiempo para pensar nada, así que vamos a seguir por acá. Después le voy a subir, o no, tengo que pensarlo todavía, el examen del año pasado, como para que vean de qué se trata. O si no, no lo subo y se van a encontrar con el examen de sorpresa. Lo voy a pensar. Así que bueno, que tengan buen receso, que les vaya bien en los exámenes si tienen que rendir, y nos vemos, si yo no me equivoco, porque creo que el calendario así lo decía, ya empieza el receso. A ver. Bueno, dice que hay llamado a exámenes, pero no dice si es sin actividad. Creo que dice 8 de julio, profe. Ah, claro, el 8 ahora, esta semana termina el cuatrimestre y está bien. Ahí estaba, me faltaba. Bueno, entonces sí, eso, todo lo que les dije es válido. Así que bueno, nos vemos a la vuelta. Sería, ya les digo, para que nos acordemos todo, el 9 de agosto recién volvemos. Inicia el segundo cuatrimestre. El 9 de agosto, chicos y chicas. Así que nos vemos a la vuelta. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a Dale, profe, ustedes. nos vemos. Chau. Felices Ah, vacaciones.